que se utiliza para soportar ejes, flechas u árboles, también se puede o se conocen o se pueden llamar cojinetes de contacto rodante o cojinetes antifricción o cojinetes de rodamiento. Cualquier nombre de esos que ustedes lo encuentren es simplemente un rodamiento. Una de las características que tiene este tipo de elemento de máquinas es que la carga es transferida mediante un elemento rodante que forma parte del rodamiento. Lo que le estaba indicando inicialmente, este elemento de máquina lo utilizamos nosotros para soportar y guiar ejes, árboles, flechas, ruedas, etc. Una de las características importantes que tiene este elemento de máquinas, el rodamiento, es que el rozamiento inicial en el arranque y en la operación son aproximadamente iguales. O sea, no se aumenta, la fricción no se aumenta cuando él comienza a trabajar. Es el mismo, casi es el mismo valor al inicio que durante la operación. Por eso es que se llaman cojinetes de antifricción, porque esa fricción es muy mínima, muy pequeña. Y todos los fabricantes de rodamientos están bajo la norma ISO. O sea, todas las características, tanto de materiales como dimensionales, están dados por la norma ISO. La norma ISO establece unas normas mínimas que el fabricante debe cumplir y a partir de ahí en adelante el fabricante puede darle una mayor plusvalía a su producto si aumenta las calidades del material, hay más precisión en las dimensiones, etc. Pero todo se basa en la norma de la ISO. Vamos a mirar los componentes básicos o elementales que tiene un rodamiento. Ahí vemos en la figura, vemos 4 partes fundamentales de un rodamiento. Vamos a tener, este es el aro o anillo exterior. Y tiene un aro o anillo interior. Hay rodamientos que no tienen este tipo de aro interior. Unos rodamientos de agujas. Hay un tipo de rodamientos de agujas que no necesita aro interior. El mismo eje donde se va a montar sirve como aro interior. Cada aro interior tiene una pista. Esta es la pista del anillo exterior o el aro exterior y esta es la pista del anillo interior. Por esa pista es donde ruedan los elementos rodantes, por donde viajan los elementos rodantes. Aquí tenemos el elemento rodante, que en este caso es una bola. El tipo de elemento rodante es una bola. Y está dentro de un retenedor. Este retenedor nos sirve para que las bolas no entren en contacto entre sí, se mantengan a cierta distancia. Pero hay rodamientos que no necesitan este tipo de retenedor o jaula, como quieran llamarlo. Entonces, para evitar en ese tipo de rodamientos que no tienen la jaula o retenedor, lo que se hace es que se satura bastante de grasa, de tal manera que la grasa hace efecto de retenedor. La grasa evita el contacto entre sí de los elementos rodantes. Los que tienen cicla pueden quitar las llantas y ahí viene el rodamiento y ese tipo de rodamiento no tiene saturado de grasa. No tiene el retenedor. Estos son los elementos básicos, pero además de esos elementos básicos, pues, los rodamientos también tienen otros elementos como pestañas, sellos, orificios de lubricación, etc. A propósito de sellos, te recomiendo que lean sobre sellos porque es una parte fundamental de las máquinas. El tener un buen sellado, estar bien hermético la máquina, evita que se contaminen los elementos que estén por dentro. Pues trata de evitarse, o que se contamine el lubricante. O sea, si la carcasa de un sistema de engranes está hermético, pues se está evitando que se contamine
con las partículas del aire exterior. Una de las partes fundamentales son los sellos. Te les recomiendo que lean sobre ello. Los elementos rodantes. Básicamente hay dos tipos de elementos rodantes: bolas y rodillos. Y de rodillos podemos tener cilíndricos, de aguja, cónicos y esféricos. Los de cilindros de aguja tienen una configuración similar. Lo que ocurre es que el diámetro del cilindro es más grande que el diámetro de la aguja. La aguja es de diámetro muy pequeñitos. Los cónicos porque es un tronco de cono. Y los esféricos tienen forma de barril, parecido a ver un barril. Miremos los tipos de rodamientos. Básicamente se dividen en dos clases: rodamientos radiales, y esto a su vez, dependiendo del elemento rodante, lo podemos clasificar: rodamientos radiales de bolas y rodamientos radiales de rodillos. Pero a su vez los rodamientos radiales de bolas pueden ser de una hilera, de dos hileras, a rótula, etc. O sea, ahí viene otra clasificación. Y los elementos radiales de rodillos depende del tipo de rodillo. Entonces puede ser rodamientos radiales de rodillos cilíndricos, de aguja, cónicos o esféricos. Pero a su vez podemos tener un rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera, dos hileras, a rótula, etc. Y así tendríamos para los otros casos. Y el otro tipo de rodamiento es rodamientos axiales, que a su vez también se divide de la misma manera: bolas, rodillos, y cada uno de ellos tiene una subdivisión. Entonces, básicamente los rodamientos los dividimos en dos clases: rodamientos radiales y rodamientos axiales. Y dependiendo del tipo de elemento rodante, le damos la siguiente clasificación. En los últimos tiempos hay fabricantes que han combinado, han hecho rodamientos de dos hileras de elementos rodantes, pero combinan. Entonces, hay un elemento rodante, una hilera de elementos rodantes de bolas y un elemento rodante de rodillos, por ejemplo. Eso le da cierta ventaja, cierta característica a este tipo de rodamiento. Eso va a soportar mayor carga axial, puede soportar cargas combinadas, etc. Entonces miramos las dimensiones básicas que nosotros vamos a mirar en el rodamiento, que más adelante en el catálogo lo podemos mirar. Entonces aquí tenemos un rodamiento radial, pues el corte de un rodamiento radial, ahí vemos las dimensiones básicas. El diámetro del agujero es el de minúscula, por ahí es donde va a pasar el eje. El diámetro exterior del rodamiento, que me va a indicar el espacio radial que va a ocupar el rodamiento. ¿Qué tanto espacio radial va a ocupar? B o T es el ancho del rodamiento. En este caso me indica el espacio axial que el rodamiento va a ocupar. R son los chaflanes que tiene el rodamiento y el ángulo de contacto alfa que aparece ahí para cierta clase de rodamientos. Cuando el rodamiento es axial, tendríamos D, que es el diámetro del agujero, D mayúscula es el diámetro exterior del rodamiento. Aquí hablamos de altura del rodamiento, no hablamos de ancho. Cuando es axial hablamos de altura del rodamiento. R, que es el radio de los chaflanes, que tenemos ahí. Entonces, esas son las dimensiones básicas que nosotros vamos a tener en un rodamiento. Pero a su vez en el catálogo, ahora miramos en el catálogo, se supone que cada uno lo tiene disponible. Aparecen las dimensiones, que son las dimensiones que le permiten uno hacer el montaje del rodamiento del eje. Ahora, al rodamiento tiene una identificación, o tiene un nombre, o se designa de alguna manera. Entonces, la norma ISO, que es la que regula este tipo de elementos de máquinas, explicita que como máximo esa designación puede tener 5 caracteres y como mínimo 3 caracteres. Eso lo establece la norma de la ISO. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un rodamiento que se llama 6178.
Esa es la designación del rodamiento de acuerdo a la norma ISO. En este caso ocupa los cinco caracteres. Entonces miremos qué es cada uno de esos caracteres. Los tres primeros caracteres corresponden a la serie de rodamiento, donde los dos siguientes caracteres corresponden a la serie de dimensiones. Y el primer carácter corresponde al tipo de rodamiento. Entonces, el tipo de rodamiento y la serie de dimensiones conforman la serie de rodamiento. Y los dos últimos caracteres corresponden al tamaño del agujero. Entonces, con ese 0,8 yo sé que el tamaño del agujero es 40 milímetros. Ahora miramos por qué. Entonces, el primer carácter corresponde al tipo de rodamiento. En este caso está el carácter 6. Ojo, no es el número 6, es el carácter 6. Ese carácter 6 me identifica que es un rodamiento rígido de bolas, de hilera. Entonces, ahí en el catálogo, ahora sí, aquí está el catálogo. Entonces, el catálogo tiene, pues en el catálogo aparece toda la parte de los rodamientos. Hay una parte básica de rodamientos. Una descripción general de los rodamientos, viene la parte de lubricación, viene la parte de montaje y vienen los datos del rodamiento, que es lo que nosotros vamos a manejar, la tabla de datos de los rodamientos. Pero ustedes tienen que ir de la otra parte. Entonces, por ejemplo, mire usted, ahí hay una parte importante que es el sellado, montaje y desmontaje de los rodamientos. Entonces, ahí pueden mirar ustedes las características que tiene un rodamiento, tanto para el montaje y el desmontaje de los rodamientos. ¿Qué inspección se le van a hacer y qué monitoreo se le va a hacer a un rodamiento? Una de las partes fundamentales de una máquina, cuando uno está haciendo mantenimiento predictivo, es hacer el monitoreo al rodamiento. El monitoreo puede ser a partir de vibraciones mecánicas, que yo voy midiendo las vibraciones mecánicas, porque para ello hay equipos que miden las vibraciones mecánicas. Yo puedo medir las vibraciones mecánicas desde el punto de vista del desplazamiento, de la velocidad y de la aceleración. Dependiendo de lo que yo quiero medir, pues los dispositivos en el rodamiento se ubican de una manera u otra. Y puedo estar mirando constantemente cómo es el comportamiento respecto a las vibraciones. Si yo veo que si hay unas alteraciones, en la parte de vibraciones mecánicas, pues automáticamente me está indicando que hay una irregularidad, que el rodamiento comenzó a comportarse mal. Por lo tanto, debo ir a verificar en la planta. Pero otra forma de hacer monitoreo es la temperatura, que yo puedo estar también midiendo temperaturas de rodamiento. Si hay una elevación excesiva de temperatura en el rodamiento, me está indicando que algo está fallando en el rodamiento. De pronto se están aumentando mucho las tolerancias. Las tolerancias si aumenta la tolerancia hace que haya mayor vibraciones y de pronto los rozamientos se van aumentando y por lo tanto pues, se incrementa la temperatura durante la operación. Lo importante es que usted lea toda esa parte. Yo solamente me voy a ir directamente a la selección de los rodamientos. Entonces, que ustedes miren ahí en el catálogo. Pueden ir mirando en el catálogo. Entonces me paro en la página 29. Mire, esta es la página, la tabla 4, esta es la página 30, si no estoy mal. 30, la página 30. Entonces, Sergio, aquí aparece el código o el carácter que me identifica el tipo de rodamiento. Está el 0, el 1, el 2. Puede ser un número o una letra. Observen que llega hasta el 8. Está el carácter C, la carácter N, el QJ y el T. Entonces, si yo veo el T en la primera, si yo veo el T colocado, pues significa que es un rodamiento de rodillos cónicos según la norma ISO 355. Entonces, observen que aquí aparecen los tipos de rodamientos y aparece el nombre, el código que lo identifica.
Esto que está entre paréntesis es porque yo puedo eliminar de la designación, yo puedo eliminar, no colocar el 0. Entonces, yo puedo eliminar el 0 de la designación. Por ejemplo, aquí miren. Aquí yo estoy, se están eliminando el 0, entonces tengo el 33, 32. Entonces lo podemos eliminar. Ahora miramos qué podemos eliminar. De modo que lo máximo que podemos tener de caracteres son 5, mínimo 3 caracteres. Esta tabla es importante porque me indica qué puedo eliminar y aparte me está indicando las series. Esta es la serie de anchos. Estos son caracteres, no son números. Y esto es una serie de alturas. Y esta es la serie de diámetros exteriores. Esos son caracteres. Entonces, eso tiene que usted, mire, tiene que cada vez que uno vea un rodamiento, pues si no se acuerda uno, pues tiene que ir a venir esta tabla para mirar qué tipo de rodamiento es. O si no, el mismo empaque dice. El segundo carácter corresponde a la serie de anchuras o alturas. Entonces, el carácter 1, no es el número 1, ¿listo? Es en carácter 1. Me indica la serie de anchuras o de alturas. O sea, de anchuras cuando hablemos de un rodamiento radial. Y de alturas cuando hablemos de un rodamiento axial. Ahora miramos las series. Y el tercer carácter corresponde a la serie de diámetros externos. O sea, la combinación de eso me da 1,7 en este caso, para el ejemplo que estamos viendo en pantalla. Entonces, la norma ISO tiene una tabla que se llama 1,7 o 17, si queremos decirla de esta manera. Entonces, yo voy para esa tabla y en esa tabla está explícito, donde me indica cuál es el ancho, cuál es el diámetro del agujero, el diámetro exterior, los posibles diámetros exteriores que puede tener, los posibles anchos que puede tener o serie de altura que puede tener, etcétera. El diámetro de los agujeros, la capacidad de carga que puede tener. Eso me lo explicita la norma. Si tiene a la mano el libro de Chigli, ahí en el libro de Chigli está la tabla 02. En el libro de Chigli, si usted tiene el libro de Chigli a la mano, ahí tiene la tabla 02. En la parte, ese es el capítulo 11. Acá. ¿Cómo? No, en el capítulo 11. Ok. En el capítulo 11, página 557. Está la tabla 02. Ahí viene el diámetro interior, diámetro exterior, ancho, radio de entalle, diámetro del hombro, capacidad de carga dinámica, capacidad de carga estática. Para ranura profunda, para contacto angular. ¿Listos? Entonces ahí aparece la serie. Eso es lo que me indica es 1,7, me está indicando es donde encuentro las dimensiones de ese, pero que también están en el catálogo. ¿Listos? En el catálogo aparecen esas características. Y los dos últimos caracteres corresponden al tamaño del agujero. Ahora miramos. Los fabricantes le colocan un prefijo para cuando le han hecho alguna mejora o le han colocado un componente adicional al rodamiento, lo han mejorado, ustedes le colocan un prefijo, pero eso no es de la norma, ¿listo? Eso es simplemente el fabricante. Y ahí todos los fabricantes tienen que coincidir en la designación de acuerdo a la ISO. De pronto no coinciden en los prefijos, porque eso sí es potestad es autonomía del fabricante. Y tienen unos sufijos. En esos sufijos lo mismo, en esos sufijos hacen de acuerdo a las nuevas versiones que le han cambiado, que han hecho. Y aparte de eso, vienen las características que tienen que ver con grasa, con aceite. O sea, ahí vienen ciertas características que vienen definidas en esos sufijos. En ese caso, que dice el catálogo, ahora miramos en el catálogo, uno va al catálogo y mira los sufijos y mira qué significan esos sufijos. Entonces, lo básico que debe tener un rodamiento son los 5 caracteres o 3 caracteres de acuerdo a la norma ISO. Eso es lo básico. Lo otro son adicionales que le coloca el fabricante
Y si usted miran, se ha puesto a ojear el catálogo, hay unos que tienen un asterisco, eso se llaman rodamientos Explorer, porque tienen mejor comportamiento desde el punto de vista de la capacidad de carga. Se han mejorado en ese sentido. Pero eso es de acuerdo al catálogo de la SKF. Yo busco otro catálogo, de pronto no coinciden en esa identificación. Aquí vienen las excepciones de la asignación básica. Acuérdense que tenemos un máximo de 5 y un mínimo de 3. Entonces, podemos omitir el primer carácter, el tipo del rodamiento. Y se puede omitir el primer dígito de la serie de dimensiones, o la serie de anchuras o de alturas. Eso es lo que podemos omitir. Después, si omito los dos, me quedarían 3, como mínimo. Si omito uno, me quedarían 4. Y si no omito nada, me quedarían máximo 5 caracteres. La serie de anchuras están identificadas con esos números. 8, 0, 1, 2, 3, etc. La serie de alturas están identificados con estos números. Y la serie de diámetros exteriores están identificados con estos números. Y hay una combinación, entonces esa combinación la pueden mirar o en el libro de Chile, si quieren, pueden mirar ahí en el libro de Chile que aparece, o en el catálogo. En el catálogo aparece cómo se hace mire, aquí pueden mirar ustedes lo que corresponde. Ustedes observen que ahí van a aparecer los prefijos y los sufijos y ahí aparecen clasificados de acuerdo al grupo. Bueno, en esta tablita ustedes pueden mirar cómo se combinan. En este lado tenemos la serie de anchos y en este sentido la serie de diámetros exteriores. Entonces aquí tendría la serie 00, la serie 02, la serie 03. O sea, eso me da la identificación de las tablas donde la norma ISO los define. Aquí tengo la serie de anchos 1, se va combinando con la serie de los diámetros exteriores, entonces tengo 1, 0, 1, 2. O sea, cada uno de ellos se combina con cada uno de la serie correspondiente de los diámetros exteriores. O sea, cada serie de anchos se combina con cada una de las series de los diámetros exteriores. Aquí está esta tablita. Entonces observen que ya aquí hasta aquí es el diámetro del agujero, pues no están pintando todo el rodamiento y de aquí para acá corresponde. En la medida que va aumentando el número, el diámetro exterior va aumentando. Ingeniero, Dígame. en el libro de Shigley aparece serie de diámetros hasta 0,4. Ah, no, pues no, lo que pasa es que, mira, aquí, no que, aquí también, aquí sigue la flechita. ¿Hasta dónde? Hasta la serie de diámetros exteriores, hasta 4. Sí, pero, ojo, va de menor a mayor. Este es el mayor. Este es el mayor. No este. Vamos de 7 a 8, va de menor a mayor. Entonces, por eso si aparece, observen que aquí se puede mirar que aquí aparece que el diámetro está aumentando y lógicamente el ancho aumentando. El ancho aumentando, mire, este es el ancho del rodamiento. Y este es el diámetro del agujero, que que permanece quieto, ese no cambia, pero sí va a cambiar el diámetro exterior. Y vamos a mirar el tamaño del agujero del rodamiento. Eso corresponde a los dos últimos caracteres. Entonces, si el diámetro del agujero es menor de 20 milímetros, los dos últimos caracteres, si terminan en 00, significa que el diámetro es de 10 milímetros. Si terminan en 01, el diámetro es de 12 milímetros. Si terminan en 02, el diámetro es de 15 milímetros. Y si terminan en 03, el diámetro es de 17 milímetros. Por ejemplo, si yo me voy para el catálogo y busco rodamiento rígido de olas, que tengo yo ahí definido. Rodamiento de rodamiento rígido de olas, 239. La página 239. Me ubico en la página 239.
¿Listo? Ahí estamos en la página 239. Bueno, ya que estoy metido en esta página, para cada tipo de rodamiento comercialmente, los que más se venden comercialmente son los que aparecen ahí en el catálogo. Los fabricantes, este rodamiento es ruido de bolas. Y así habrá un rodamiento de rodillos cilíndricos. Y así sucesivamente, o sea, los que comercialmente más se venden. Si yo necesito un rodamiento especial, simplemente lo hago por pedido. Entonces, la característica del catálogo es la siguiente, que viene primero una descripción general, donde se habla de las características o ventajas, desventajas, o hablan de las maravillas que tiene el rodamiento. Por ejemplo, si usted leen aquí, dice, los rodamientos rígidos de bola son particularmente versátiles. O sea, me está indicando que lo puedo utilizar para cualquier vaina. Son aptos para velocidades altas y muy altas. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Y requieren poco mantenimiento. O sea, eso tienen que leer ustedes. ¿Listos? Debido a que los rodamientos rígidos de bola son los más utilizados, la SKF pone a su disposición diversos diseños, versiones y tamaños. Listo, y ahí viene diseños, vienen todas las características. Las bolas son de acero inoxidable, mira todo el cuento ahí. Bueno, hay rodamientos que vienen lubricados de por vida, o sea, digamos que yo tengo un rodamiento y él va a durar 20.000 horas de servicio. Entonces simplemente monto el rodamiento y durante todo el tiempo de operación no necesito lubricarlo. Simplemente cuando cumplió sus horas de servicio, lo bajo y lo pongo. Entonces yo tengo que mirar qué tipo de rodamiento, eso tienen que leer ustedes, qué tipo de rodamientos tienen esa característica. Pero hay otros rodamientos que sí hay que lubricarlos, usted tiene que tener un sistema para inyectarle lubricante. Entonces, todas esas partes están metidas ahí. Están las partes. Una pregunta, ¿Cómo? una pregunta, donde nosotros lubricáramos esos tipos de rodamientos rígidos, ¿qué pasaría o qué podría pasar? No, porque no tiene forma de lubricar. Están sellados completamente. ¿Ya? No tiene abertura de lubricación. Cuando se da independientemente, cuando yo voy a lubricar una máquina, pues yo primero debo garantizar que por ejemplo en grasa, por ejemplo cuando son grasas, que la grasa que estaba tiene que salir completamente. Entonces yo tengo que mirar que en la medida que vaya saliendo la grasa, cuando ya comienza a salir limpia, significa que ya sacó la grasa vieja y ya está solamente la grasa limpia. Eso sí tengo que tener, pero lo que yo puedo lubricar, lo que no puedo lubricar no, porque no hay forma de meter el lubricante. ¿Estamos? Bueno, toda esta parte es de literatura. Aquí vienen los juegos, de acuerdo a la norma ISO. Juego radial interno, C2, generalmente lo recomendable es que sea juego normal. Pero observen que yo puedo trabajar con el juego radial C2, C3, C4, C5. Pero lo mismo que recomienda la norma es que se utilice juego normal para juegos radiales internos. Esto se bajo la norma de ajuste y tolerancia a la norma ISO, por ahora le indicaba la vez pasada, o siempre desde el comienzo, que tiene que buscar la norma ISO de ajuste y tolerancia, pues para que sepan que es C3, C4, que es C5. Esta tabla es importantísima, es la que vamos a utilizar nosotros más adelante, esta tabla, bueno.
Mira, aquí viene usted, aquí aparece, mire, prefijos, ICOS, unidad de rodamiento sellada con aceite, D/W, acero inoxidable, dimensiones en pulgadas, W, acero inoxidable, dimensiones métricas. ¿Listos? Entonces ahí aparece, mira, ahí aparecen las letras. Ahí aparecen para los prefijos, los sufijos que van a aparecer allá. Yo tendría que irme para acá para mirar. Puede haber más de un prefijo. Bueno, y aquí en adelante es donde nosotros vamos a empezar a hacer la tabla de datos de los rodamientos. Entonces, tenemos rodamientos rígidos de una hilera de bolas, van de diámetros de agujeros de 3 a 6 milímetros. Ustedes observen que dice que para menores de la designación, ¿qué estamos mirando acá? Para diámetros menores de 20 milímetros. Entonces tenemos 10, si terminan en 00 es de 10 milímetros, si terminan en 01 es 12, ahí podemos mirar, miren. Miramos aquí bueno, ojo. Esta hoja y esta hoja son conjuntas. Corresponden al mismo tipo de rodamiento. Observen que para un mismo diámetro del agujero puedo tener diámetros externos y diámetros de ancho. Y esta es la capacidad de carga dinámica, la capacidad de carga estática, la carga de la fatiga, los límites de velocidad de referencia y los límites de velocidad. Esta es la velocidad de referencia y los límites de velocidad. Esto tiene que ver con la lubricación. Entonces, cuando ustedes entren a mirar la parte de lubricación, lean sobre la lubricación, pues ahí les van a indicar a qué límites de velocidad yo puedo lubricar con aceite o cuándo tengo que lubricar con grasa. Entonces ahí antiguamente en el catálogo venía, directamente aquí estaba. Aquí mismo uno miraba, para grasa y para aceite. Ahora lo quitaron, ahora lo metieron directamente en la literatura. Aquí está la masa la masa y la designación. Por ejemplo, este viene 600, ahorita miramos, por ejemplo, este tiene 623. Este 3 significa que es el diámetro del agujero. Ahora miramos cuando son menores de 10 milímetros. Ahí están menores de 20 milímetros, pero mayores de... bueno, disculpen, que te comencé a pasar. Entonces, esta hoja, y luego sigue la otra lado, la que sigue aquí seguiría al lado. O sea, en el catálogo físico viene así, ¿listo? Si usted tiene un catálogo físico, lo abren y ahí aparecen las dos hojas al lado, una hoja al lado de la otra. Entonces, aquí sigue, miren. Esto que estén aquí, corresponde a cómo puedo hacer el montaje del eje, porque ahí aparecen los entalles, y aparecen los asientos. Entonces aparece, esta es la capacidad, perdón, aquí, en esta. Entonces, mira, ahí aparece toda la parte que corresponde al montaje del rodamiento en el eje. Y aquí aparecen las dimensiones. Hasta aquí, porque estos factores son para hacer la selección del rodamiento. Pero todos estos factores corresponden para hacer el montaje del rodamiento. Entonces, esta hoja con la hoja anterior forman una sola, que corresponden a los rodamientos, en este caso, de 3 a 6 milímetros. Aquí tenemos los rodamientos de 7 a 9 milímetros y aquí tendremos los rodamientos de 9 a 10 milímetros. Entonces, observe que el rodamiento de 10 terminan en 00. Como terminan en 00, el diámetro es de 10 milímetros. Los que terminan en 01, observen los que terminan en 01, son de 12 milímetros. Y los que terminan en 02 corresponden a 15 milímetros. Y los que terminan en 03 corresponden a 17 milímetros. Los que terminan en 03 corresponden a 17 milímetros. Observa que este tiene prefijo 2RC1, tendría que irme para la tabla a buscar qué significa 2RC1. Eso para los diámetros menores, esos diámetros menores de 20 milímetros, pero mayores de 10. ¿Listos? Ahí faltó. Menores de 20 milímetros, pero mayores de 10 milímetros. Para los menores de 10 milímetros o mayores de 500 milímetros,
Entonces van separados por un enlace. No todos, pero la mayoría va separado por un enlace. Si ustedes miraron el que tenía 4 milímetros, hay un enlace. Por ejemplo, el 618 es las 4, significa que lo que está después del enlace es el diámetro del agujero. Y si fuera mayor de 500, pues lo mismo. El enlace, que el número es 560, significa que el diámetro del agujero es de 560 milímetros. Si ustedes observan en el catálogo, empezamos desde 3 milímetros. Este rodamiento rígido de bolas se fabrican desde 3 milímetros. Imagínense para qué máquina es un rodamiento de esos de 3 milímetros de agujero. Y miremos hasta dónde llegan. Ahí en la literatura está, pero aquí lo podemos mirar. Hasta dónde llega el diámetro más grande del agujero. Oh, no estoy hablando del diámetro exterior, sino del diámetro del agujero. Llegan hasta 1500 milímetros. Te imaginen, o sea, 1,5 metros. Es el diámetro del agujero. Te imaginen para qué tipo de máquinas vamos a necesitar nosotros un rodamiento que tenga de agujero 1,5 metros. Si ustedes miran, yo hoy miro los rodamientos de rodillos cilíndricos, pues eso tiene arrancan desde un número y terminan en otro número, en el agujero. Entonces, lo que pasa es que la norma en la ISO 15 hay explicita que pueden haber diámetro de agujeros de 22, 28 y 32 milímetros. Eso es una adicional que se hizo a la norma. Para los rodamientos rígidos de bolas a rótula y de bolas de contacto angular, el diámetro del agujero no se separa con el lazo. El diámetro del agujero no se va a separar con el lazo. Ahora miremos cuando el diámetro del agujero está comprendido entre 20 y menos de 500 milímetros. Mayor o igual a 20 milímetros y menor que 500 milímetros. Los dos últimos caracteres corresponden al diámetro quintos. Entonces, para el ejemplo que estamos aquí, que yo coloqué aquí en la diapositiva, ¿terminaba en cuánto? ¿Se acuerdan? Bueno, a propósito, esta es la última vez que yo grabo las clases y dejo grabar las clases, porque es que ustedes no están tomando apuntes. ¿Listos? Y una de las cosas más importantes cuando uno está escuchando una charla es aprender a tomar apuntes. Porque uno debe tomar apuntes de lo más importante que uno está escuchando. Entonces usted no está tomando apuntes. Entonces de aquí en adelante hacemos la clase y simplemente como si estuviéramos a presencial y usted tiene que ir tomando apuntes. Porque si hubieran tomado apuntes, hubieran por ahí, ya me hubieran dicho cuánto era el diámetro cuántos eran los últimos dos caracteres del ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí, los dos últimos caracteres 92. Esto corresponde al diámetro quinto, o sea, 92 lo multiplico por 5. Me daría 460 milímetros. Siempre y cuando el diámetro esté entre 20 y 500, simplemente multiplico los dos últimos caracteres por 5 y me da el diámetro del agujero. Para hacer la selección del rodamiento, se hace en dos partes. Una primera parte es seleccionar el tipo de rodamiento que yo necesito. Y después que selecciono el tipo de rodamiento, selecciono el tamaño del rodamiento. O sea, de ese tipo de rodamiento, ¿cuál es el que yo necesito? Digamos, yo selecciono un rodamiento radial de bolas. Bueno, ¿y cuál rodamiento radial de bolas? Si tengo bastantes rodamientos, ¿cuál de esos voy a utilizar? Entonces, son dos pasos que hay que hacer. Primero, el tipo de rodamiento y segundo, el tamaño del rodamiento. El tipo de rodamiento se selecciona. Yo traté de buscar de acuerdo a los fabricantes, los factores más importantes que uno tiene que tener en cuenta para hacer la selección del tipo de rodamiento. Entonces, aquí lo vamos a nombrar. Entonces, vamos a mirar cómo hacemos la selección del tipo de rodamiento. ¿Qué factores hay que tener en cuenta?
no hay que tener en cuenta todos los factores, sino para mi aplicación, para lo que yo voy a hacer la selección, cuál es el tipo de rodamiento que yo necesito. Entonces, ¿qué factor para mí es más importante? ¿O qué factores para mí son más importantes? Y de acuerdo a esos factores, pues miro, de acuerdo al fabricante, qué características me da. Los fabricantes tienen una tabla y en cada tabla viene las características fundamentales de ese tipo, donde dice si es aceptable, no sirve, deficiente, bueno, etc. Ahora miramos ahí en el catálogo. Entonces, un factor es el espacio que yo dispongo para montar el rodamiento. Entonces, tengo que mirar, de ese espacio tengo que mirar lo siguiente. Primero, si ya tengo definido el eje, pues el eje me indica el diámetro del agujero. Entonces, ya me está indicando el diámetro del agujero. Por ejemplo, si yo tuviera un diámetro del agujero de 3 milímetros, pues yo sé que el rodillo no voy a encontrar. Entonces, automáticamente ya me está indicando que para ese tipo de aplicación que yo necesito, lo más ideal sería un rodamiento rígido de olas. Porque observen que no voy a encontrar, si ustedes miran, si miramos aquí el catálogo, los de olas empezaban en 3 milímetros. Miremos los de rodillos cilíndricos, dónde empiezan. El catálogo físico es muy fácil manejarlo porque tiene una pestaña. Entonces uno se ubica en la pestaña y en la pestaña es fácil llegar rápidamente al rodamiento axial de olas, rodamiento de olas. Rodamiento de rodillos cónicos, rodamiento de rodillos toroidales, rodamiento de axiales. Rodamiento de ola autobloqueante, axiales de olas, rodamiento de rodillos cilíndricos, página 493. Entonces lo mismo, miren. Viene la literatura, entonces ahí hablan de las características que tiene. Y buscamos la tabla de datos, que es la que nos interesa a nosotros, para hacer la selección del rodamiento. Entonces observen que la tabla de datos empieza aquí. Y arranca desde 15 milímetros. Desde 15 milímetros arranca. Y observen que allá tomamos en el de bolas, arranca desde 3 milímetros. Eso no significa que si yo necesitaría por cualquier otro factor uno de rodillos, yo puedo hacerlo por pedido, pero es que me haría más caro. Les digo, mira, necesito un rodamiento de rodillos de 10 milímetros. Ellos lo fabrican, pero es uno solo, por lo tanto va a ser más caro. El diámetro exterior o ancho o altura del rodamiento. En ese caso tengo que mirar el espacio radial que dispongo y el espacio axial que dispongo. Pues uno de rodillo me ocupa menos espacio axial, perdón, menos espacio radial. En ese caso miramos el diámetro exterior del rodillo. Uno de bola ocupa mayor espacio radial. Uno de rodillos ocupa mayor espacio axial, porque el rodillo es largo. La bola es un radio, entonces ocupa menos espacio axial. Entonces, ese espacio disponible es lo que tengo que mirar. ¿Con qué espacio dispongo? Si es un criterio que para mí es importante. Si para mí no es importante porque yo puedo adecuar el espacio, pues no lo tengo en cuenta. Cargas. La carga sirve para determinar el tipo de rodamiento, pero a su vez nos va a servir para determinar el tamaño del rodamiento. Y acordémonos que la carga es un vector. Por lo tanto, tengo que mirar la magnitud. La magnitud. Entonces, miren, si yo comparara, por decir, algún rodamiento de rodillos cilíndricos con un rodamiento de bolas que tengan más o menos las mismas características dimensionales, pues el de rodamiento de rodillos me va a soportar mayor carga que el de bolas. Es muy lógico. ¿Por qué? Porque es que un rodillo se apoya en una línea, mientras que una bola se apoya en un punto.
Entonces los de rodillos me van a soportar mayor carga, miren. Lo puedo mirar acá. Aquí estaban el de rodillos, ¿cierto? Entonces digamos que vamos a tomar uno de 15 milímetros, de diámetro de 15 milímetros de rodillos. Él soporta una carga dinámica de 12.500 newton. Voy a tomar un pantallazo esto. Ahí tengo Entonces ahí dice, para 15 milímetros de diámetro exterior, tengo un diámetro de exterior de 35 y un ancho de 11. ¿Listo? Pero tiene una capacidad de carga de 12.500. Miremos un rodamiento de bolas. Si lo compara, uno que tenga casi las mismas características dimensionales. $239. Aquí. No, aquí 15 milímetros. De 12 a 15 milímetros. Entonces observen, aquí tenemos de 15 milímetros. Tiene un diámetro exterior de 24. Aquí tenemos un diámetro exterior de 35. De 24, aquí tengo 32. Pasemos si hay más por aquí. Por aquí hay más. Aquí tenemos de 35 milímetros. Uno de 35 milímetros. Un ancho de 11 milímetros. Observen que tiene mayores. Tengo 35 milímetros de diámetro exterior, tengo varios. Y aquí tengo el primero que aparece aquí en el rodillo, sería 30 y 11 de ancho. Entonces, sería 35 y 11 de ancho. Observen que la capacidad de carga del de olas es de 8.06, o sea, 806 newton. Mientras que la capacidad de carga del de rodillo es de 12.500. Es bastante la diferencia, ¿sí ven? Entonces, tiene mayor capacidad de carga uno de rodillos cilíndricos que uno de bolas. Entonces, por lo tanto, en ese caso yo me inclinaría por uno de rodillos, de acuerdo a la magnitud que yo tenga de las cargas que va a soportar. Pero tengo que tener en cuenta la dirección. Si la carga, si el rodamiento va a soportar carga radial, pues debo elegir un rodamiento radial. En este caso elegiría un rodamiento radial de rodillos, si la magnitud es grande. Si el rodamiento va a soportar carga axial, pues debo elegir un rodamiento axial. Ahora, si el rodamiento tiene que soportar carga combinada, o sea, carga axial más carga radial, pues debo elegir un rodamiento que soporte carga combinada. En este caso, por ejemplo, si soportara carga combinada, el de rollo cilíndrico no me sirve porque ya no soporta carga combinada. Ojo, yo lo estoy afirmando, ustedes verifican cuando lean ahí. El de bola sí, porque observen que yo acuerdo que yo lo leí. Cuando leí la parte esa de la introducción, ahí dice que soporta carga combinada. En este caso, ya porque la dirección me lo está indicando. Ahora bien, el sentido. El sentido se refiere cuando se está aplicando carga axial. Cuando aplica carga axial, pues tengo que mirar si soporta carga hacia la derecha, soporta carga hacia la izquierda o soporta carga en ambos sentidos. Y si recuerdan lo que yo leí de las de bolas, dice que soporta carga en ambos sentidos. O si no, ahí aparece, ahora miramos en la tabla, donde están especificados los diferentes tipos de rodamientos y de acuerdo al criterio, le dan una calificación al rodamiento. Entonces, este es otro criterio. Repito, de los criterios que vamos a ver aquí, yo tengo que mirar para mí cuáles son los más importantes. O cuáles son los más importantes. Y si tengo varios, los priorizo. Para mí es más importante este, luego este, luego este, luego este, y le doy una clasificación.
de tal manera que yo pueda calificar y tomar una decisión acertada. Velocidad de funcionamiento. La velocidad de funcionamiento tiene que ver con dos cosas. Uno, que es con la parte de lubricación, y dos, tiene que ver con los niveles de ruido. A menores tolerancias, menores niveles de ruido. Entonces, hay rodamientos que tienen muy poquitas tolerancias. Las tolerancias son muy bajitas. Los huelgos radiales son muy bajitos. Por lo tanto, los ruidos son bajos. Una recomendación que le hacen a uno es que cuando uno va a montar un rodamiento en un motor eléctrico, por ejemplo, los motores eléctricos de por sí producen mucho ruido. Yo debo buscar rodamientos que tengan baja tolerancia, poquita tolerancia, para que no me incremente los niveles de ruido. Eso tiene que ver con eso. Desalineación. Entonces hay dos formas de desalineación. Una desalineación que se llama desalineación estática. Ahí está en la figura. Dos formas de desalineación estática. Entonces, el rodamiento debe permitirme esa desalineación. Ustedes observen que en la parte de abajo, cuando se hace la flexión, cuando se monta el elemento que va a estar sobre el eje, él va a producir una flexión. Entonces, el rodamiento debe permitirme aquí que gire, que el eje gire. Por eso es que cuando yo hago el diagrama, cuando yo estoy haciendo un diseño de un eje, para calcular el diámetro, pues yo llego hasta el momento vector, pero para mirar la funcionalidad y el montaje del eje, debo llegar hasta diagrama de pendiente y diagrama de flechas. En este caso tendría que tener en cuenta el diagrama de pendientes, porque yo debo saber cuánto es la rotación o la pendiente en este punto, ahí donde estoy indicando. De tal manera que cuando yo mire en el catálogo, él me dice cuánto es lo máximo que se puede desalinear. Miren, ahí en el catálogo aparece. ¿Cuánto es lo máximo? Ahí estamos en el de bola, ¿cierto? Vamos a ver si está por aquí en este lado. Rodamiento de bolas. Aquí está, mire. Desalineación admisible, de 2 a 10 minutos. Imaginen que yo calculo la pendiente y ahí me da 3 grados. Pues cuando yo coloque el rodamiento, apenas lo ponga a funcionar, esa vaina se me daña el rodamiento. Pero es por mala elección, no por montaje. ¿Por qué? Porque el rodamiento no me va a permitir en lo máximo 10 minutos de giro. Entonces, observen que tengo que mirar eso. Cuando vaya a hacer la selección, tengo que calcular las pendientes en los extremos para las rotaciones o los ángulos en los extremos para saber cuánto es lo que me va a producir de la rotación. De modo que no vaya a exceder ese valor que me están dando aquí. En ese caso tendría que ir a buscar un rodamiento a rótula, porque las rótulas sí me permiten mayor desalineación angular. De pronto una rótula me puede permitir hasta 2 grados. Ahí cuando usted mire en el catálogo, viene la tablita y ya va a aparecer los de rótula. Bueno, podemos mirarlo de una vez. Vamos a mirar dónde están los de rótula. Ingeniero, creo que encontré ese mismo catálogo. ¿Hay algún problema si comparto el link de descarga? ¿Cómo? Que ese catálogo está lo bajan de la SKF. Sí, pues ahí ahí encontré uno directo, pues si había algún problema que lo compartiera en el chat. Ah, no, eso sí, pero hágalo por internamente con el correo. Es que esto lo bajé porque yo pedí permiso. Ah, bueno, bueno. Es para evitar problemas legales. Es que mirando aquí dice, mire, el contenido de esta publicación es propiedad de los editores. Pues yo dije que era profesor de la universidad, que lo utilizaba.
¿sí? Y no puede reproducirse. No, pues usted puede entrar a la página de la SKF y ahí lo bajan. Pues yo, o sea, no sé, me dio por buscar y ahorita que usted va moviendo son exactamente lo mismo. O le escriben allá, a veces uno ruega con suerte y se lo mandan físico. 383. Este, mire, rodamiento de bolas de contacto angular. Vamos a mirar cuánto es lo máximo que se puede desalinear aquí, este tipo de elemento. De 2 minutos a 4 minutos a la espalda de desalineación visible. De 2 a 4 minutos de arco. Sí, la recomendación que les hago yo es que ustedes pueden escribir a la página de SKF y allá mismo les regalan. Le dan el link para que usted mismo lo descargue, o uno mismo lo descargue directamente de la página de SKF. Sí, lo que pasa es que como lo estaba utilizando para este cuento y lo estoy metiendo aquí en las diapositivas partes, pues entonces tengo que pedir permiso, pues para evitar problemas legales. ¿Ya? Bueno. La deceleración dinámica. Acuérdense ustedes que cuando el eje esté girando, pues las fibras pasan de tensión a compresión, como está mostrando en la figura. Van cambiando continuamente. Entonces eso produce una desalineación. Entonces observen que cuando está aquí está en esta parte, la pendiente en este caso es negativa. Positiva, perdón. Y cuando esté en la parte de arriba, la pendiente aquí es negativa. Entonces está pasando de negativo a positivo, la desalineación. Usted debe permitirme ese juego, esa característica. El desplazamiento axial. Entonces, hagan de cuenta que tenemos nosotros un eje. Ahí tenemos un eje. Y le vamos a colocar los soportes. Hay una parte, hay en el catálogo que llama montaje. ¿Listo? Para que usted lo lea. Generalmente los rodamientos se montan entre dos, perdón, los ejes se montan entre dos soportes. Generalmente uno es fijo y el otro es libre. Entonces, digamos que este soporte es fijo y este soporte va a ser libre. El soporte fijo, la característica que me da de montaje es que es el que me posiciona tanto axial y radialmente al eje. Y este libre me permite a mí cierto desplazamiento. Entonces, supongamos que este eje está montado en una parte donde los aumentos de temperatura son bastante considerables. Se está aumentando la temperatura. Entonces, si se aumenta la temperatura, el eje tiende a hidratarse. Por lo tanto, este rodamiento debe permitir ese desplazamiento axial que va a tener. Bien porque se corra todo el rodamiento o porque permita que la pista interna se deslice, corra, tenga un desplazamiento axial. Entonces, cuando usted mira en la literatura, pues aparece qué rodamientos permiten ese desplazamiento axial. A eso se refiere el desplazamiento axial. Cuando hay aumentos en este caso, o aumentos o contracciones del eje. ¿Por qué? Porque el eje, cuando se enfría el sistema, pues el eje tiende a recuperar su tamaño inicial. Por lo tanto, se contrae. La precisión, la rigidez. Bueno, la precisión y la rigidez, estos dos conceptos de precisión y rigidez es cuando yo necesito en máquinas automáticas.
Si yo voy a hacer una máquina automática, yo necesito precisión y necesito rigidez. Una máquina nueva, para que me entiendan lo que estoy diciendo, una máquina nueva, por ejemplo, una máquina de herramientas, yo tengo una fresadora, ¿no? Entonces yo tengo una fresadora y estoy haciendo una pieza. En una máquina nueva, las dimensiones que me da esa máquina nueva son más precisas que las dimensiones que me da una máquina vieja, ya usa mucho tiempo. ¿Por qué? Porque allá ya se han perdido holguras, tolerancias, han aumentado bastante. La única manera es que yo haya encamisado, por ejemplo. Entonces se va perdiendo precisión y rigidez. Y si yo lo aumento colocando en un rodamiento que no tiene, no tiene no me da precisión, no me da rigidez, esto tiene que ver con las tolerancias. A menores tolerancias, mayor precisión, mayor rigidez del rodamiento. Entonces esto básicamente es para máquinas donde yo necesito necesito que tengan esa característica. Generalmente en máquinas automáticas. El montaje y el desmontaje. Cuando uno diseña una máquina, cuando uno hace el diseño de una máquina, no solamente uno define todos los elementos de elementos mecánicos que conforman la máquina, los tamaños, materiales y todas las cosas, sino que también tiene que definir cómo va a funcionar la máquina. Hay que hacer un manual de funcionamiento. Y a su vez, cómo debo mantener la máquina. Entonces, hay que hacer un manual de mantenimiento de la máquina. Cuando usted compra si usted compra un ventilador, a uno le dan un manualito que uno no lo lea porque uno considera que el ventilador solamente es conectarlo y girarlo, no más. O oprimir un botón y ya listo, funciona. Listo, eso es todo, ¿cierto? Uno compra un equipo de sonido, entonces uno pone el equipo de sonido, pone el exacto. O sea, uno no lee el manualito. Uno compra una calculadora, usted tiene una calculadora y el manual nunca lo leen y no sacan el beneficio que tiene la calculadora. O sea, cualquier elemento que uno compre siempre tiene un manual. Un manual de mantenimiento y un manual de funcionamiento. Entonces, si yo estoy haciendo el diseño de una máquina y yo digo, es que aquí necesito que la máquina se le haga limpieza a la jornada de trabajo, que son 8 horas. A las 8 horas de trabajo hay que bajar el eje. Pues tengo que mirar un rodamiento que me permita fácilmente bajar el eje, el eje. Porque tengo que bajar todo el sistema y llevar el eje a una prensa para bajar el rodamiento, eso es lo que, ¿cuánto voy a demorar? ¿Cuánto voy a demorar? Y para volverlo a montar tengo que llevarlo a la prensa y montar el rodamiento nuevamente con la prensa, una prensa hidráulica. Pues ahí estoy perdiendo son tiempos. Y una de las cosas que uno tiene que garantizar son tiempos. Que no dure mucho tiempo las cosas paradas, sino que estén funcionando. Ahora póngale más crítico, que si cada hora tengo que estar cambiando el rodamiento, tengo que bajar el eje. Por ejemplo, en las rotatorias de las prensas, en los periódicos, las bobinas de papel los papeles vienen en rollos grandes, bobinas, eso pesa, póngale cualquier tonelaje que tenga ahí. Ahí no es posible montar rodamientos, porque lo que se hace es que se pasa al eje, con un grúa se lleva y se monta sobre cojinetes, que son cojinetes parciales. Porque ahí no es posible montarlo, porque estar uno desmontando un rodamiento para subir y bajar una bobina de esas. Entonces, una de las características que uno tiene que mirar es eso. O sea, hay rodamientos que yo los puedo montar fácilmente en el eje. Y son armables. Eso quiere decir que yo puedo escualizar la pista exterior, ir rellenando la jaula de los elementos rodantes y volverlo a armar. Y es muy fácil de montar y desmontar. Ese tipo de rodamiento. Pero si yo necesito que sea muy rápido y ágil, pues tampoco me sirve ese tipo de rodamiento, me sirve un cojinete de deslizamiento. Entonces, una de las características que uno tiene que mirar como ingeniero es de los elementos de máquinas que pueden cumplir la misma función, cuál es la ventaja y desventajas que tiene cada uno de ellos. Se les queda a ustedes el siguiente tema, la siguiente unidad que vamos a ver es cojinetes de deslizamiento, que también son soporte de ejes. Entonces, cuando tome la decisión de colocar uno u otro como un soporte del eje,
pues debo saberlo por qué lo estoy colocando. Debo saber qué ventajas tiene el cojinete en relación al rodamiento, o qué desventajas tiene, cuándo lo puedo utilizar, en qué recomendaciones lo puedo hacer, etc. Entonces lo pueden ir ustedes leyendo. Entonces esta parte es importante, la parte de montaje y desmontaje. Entonces, estos son los criterios que generalmente todos los fabricantes tienen, pero hay unos criterios. Desde todos estos criterios que yo tengo, debo saber para mi aplicación cuáles son los prioritarios y debo ordenarlos. De tal manera que mire la calificación y yo vaya al catálogo, pues en el catálogo hay una tablita. En el catálogo hay una tablita que me permite a mí mirar ya miren, esta tablita. Ya observen que aquí tiene un símbolo, donde si hay 3 cruces significa que es excelente, 2 cruces bueno, una cruz aceptable, una sola raya es deficiente y 2 rayas inadecuadas. Entonces, por ejemplo, para mi aplicación, digamos que para mí, observen que aquí la carga radial para este tipo de rodamiento que río de olas, me dice que es aceptable para carga radial. Para carga axial es aceptable. Observe que aquí me está indicando que permite en ambos sentidos y es aceptable. Observe que en este tipo de rodamiento no me permite sino hacia la derecha, en un solo sentido. Me permite solamente en un solo sentido. Entonces debo saber cómo lo monto. Este rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular. Pero observe que tiene dos más, significa que es bueno. ¿Es bueno para qué? Para carga axial. Desalineación, deficiente. Mire, no me sirve. Mientras que este me tiene 2 cruces, significa que es bueno. Esta tabla la que tengo que mirar. Mira, ahí aparece la capacidad de carga, desalineación. Continúa en esta hoja. Disposición, acto para. Grandota también como esta. Donde yo puedo tomar la de fabricante adecuada, deficiente, a este ya lo estoy sacando. Pero yo debo priorizar esos elementos. En esta parte de montaje y desmontaje, en la misma página de SKF, usted puede bajar el catálogo de mantenimiento. O sea, el catálogo que está mostrando, el catálogo de general. Este es el catálogo de mantenimiento. Mire. Entonces, observen que aquí hay productos de mantenimiento y lubricación. Entonces aquí viene montaje y desmontaje, cómo se debe desmontar, qué herramientas debo utilizar, etcétera. ¿Cómo lo debo hacer? Viene la parte para lubricación y viene la parte para hacer monitoreo. Esta es la parte de instrumentos que uno puede utilizar para hacer tanto para alinear los ejes como etcétera. Están todos los aparatos que hay. Ah, pero es que estoy en Colombia. Yo no. Estoy trabajando en una empresa familiar donde un señor por ahí
tiene ideas para el negocio, montó un negocio y uno yo dejamos a colocar un ingeniero para que nos ayude aquí, en este cuento. Pues él no va a gastar un poco de plata para comprar un equipo de eso. Uno tiene que ingeniárselas, por eso llama ingeniero, ingeniárselas para hacer una alineación. Entonces, ahí están los instrumentos de la minería, ahí está la plomada, está el nivel. Por eso tiene que defenderse uno. Una tabla que esté bien derechita, bien alineada, que uno la ha mirado que está bien derechita. Esa tabla decide para hacer alineación a uno. O sea, uno tiene que buscar la forma. Ah, no, si yo tengo el equipo simplemente con rayo láser, tiro el rayo láser y tiene que pasar por ambas caras de lo que estoy alineando. O sea, con un instrumento de medida de eso es muy sencillo hacer alineación. Entonces, una de las características que tiene que tener uno cuando está haciendo montajes es ese. Tener a mano las cosas que le permitan a uno hacer un montaje adecuado, si uno no tiene las herramientas con eso. Unas recomendaciones cuando lean ustedes ahí la parte de lo último, cuando uno hace el montaje, lo último que es sacar uno de la caja es el rodamiento. Y si el rodamiento no ha cumplido la vida útil y uno lo está desmontando, pues uno lo saca del rodamiento y lo empaca en una parte donde no. Eso es para evitar que el rodamiento se contamine. 2. El agujero del rodamiento puede ser cilíndrico o puede ser cónico. Tiene cierta conicidad. Pero si ustedes cuando le dan ahí se van a dar cuenta que la conicidad es muy pequeñita. A ojo, a simple ojo uno no la puede ver. Tiene que medirla uno. Medir el rodamiento tiene, hablándole como si fuera una moneda, tiene una cara y un sello. Anverso y inverso. Si lo quieren hablar de esa manera. Tiene una cara y un sello, el rodamiento. Entonces, cuando lo empacan, el fabricante tiene la precaución de indicar, cuando es cónico, cuál es la parte más ancha y cuál es la parte más angosta. De tal manera que cuando yo lo saque de la caja, pero si yo lo saco de la caja, lo boto la caja, pongo el rodamiento como caiga, y cuando lo voy a montar, el agujero era cónico y lo monto al revés, pues me estoy tirando el rodamiento. Entonces son pequeños detalles que hay que tener en cuenta cuando se hace el montaje. Ah, se va a desmontar. Uno le dice al mecánico, vamos a desmontar y él va y busca la porra y un cincel. Pues ahí se está tirando el rodamiento, porque con eso no se debe montar un rodamiento. Si hay una prensa, hay que llevarlo a una prensa, al rodamiento. De tal manera que las presiones sean iguales en todas las caras del rodamiento y puedan bajar fácilmente. Segundo, que los rodamientos es como las botellas de whisky. Apenas se tomó uno el whisky, hay que partir la botella para evitar el reciclaje. Pues si van a reciclar, que reciclen el vidrio. Los rodamientos es exactamente lo mismo. Hay rodamientos que por el tamaño, así hagan de cuenta que tengo, póngale más o menos los que tengan la posibilidad de ir una trituradora. Una trituradora. De las que hay para las vías. Generalmente ya tiene un molino de mandíbula. Y esos rodamientos son grandes. Entonces, a veces, uno puede reconstruir el rodamiento, pues para darle un poquito más de vida útil, porque de pronto hay un rodamiento de bolas que está desgastado, las bolas las venden, entonces uno puede comprar las bolas y colocarlas nuevamente allá. La que está dañada, la que está más desgastada, uno la puede cambiar. Que sale más barato que cambiar todo el rodamiento. Un rodamiento que valga por ahí 3 millones, 4 millones de pesos, cuando una bola por ahí están costando 20.000, 30.000 pesos. Si uno la mira de esa manera. Entonces, a veces se puede hacer eso. Y de hecho lo hacen. Una empresa multinacional no, porque en esas multinacionales siempre va ¿cómo se llama? La precisión, la exactitud de las cosas, por encima de lo otro. Entonces uno tiene que mirar es eso. Entonces, cuando estén leyendo sobre montaje y desmontaje, ahí aparece cuando yo tengo que montar, hagan de cuenta. Yo voy al catálogo, no consigo ningún tamaño de rodamiento que me sirva para colocar aquí. Entonces, yo puedo colocar 2 rodamientos en ese punto. Aquí coloco 2 rodamientos. Esos 2 rodamientos me están haciendo es como si tuviera un solo rodamiento.
simplemente que cada uno me va a soportar una carga proporcional. Entonces tengo que hacer cómo los monto. ¿Cómo los monto? Entonces, lo estoy indicando. Si lo miro por acá, digamos que está la cara y este es el sello. Entonces tengo que mirarlo si lo monto cara a cara, sello, sello, lo monto cara a sello, así. Lo voy montando. ¿Cómo lo monto? Entonces ahí lo leen ustedes ahí en el montaje. El montaje lo leen ustedes, ahí aparece cómo se hace el montaje. Porque a veces nos toca hacer esto. ¿Por qué? Porque no consigo ningún rodamiento que me soporte la carga. Son tan grandes las cargas que no hay un rodamiento que me soporte la carga. Entonces tendría que montar dos rodamientos en ese punto. Y cuando hago los cálculos, lo calculo como si fuera un solo rodamiento. ¿Queda claro? No lo calculo como si fueran dos rodamientos. Dos rodamientos y tienen, estos son casi pegaditos ahí. Casi pegados van ahí. Entonces, la recomendación es que ustedes miren, que lean la parte de la literatura que corresponde a cada tipo de rodamiento. Y vayan mirando, vayan sacando sus notas o apuntes, donde vayan indicando ustedes las características que tiene cada tipo de rodamiento, de modo que uno va agarrando bastante ideas sobre los rodamientos. Después que uno haya seleccionado el tipo de rodamientos, de acuerdo a los criterios que uno establece, uno selecciona el tamaño del rodamiento. Entonces, para hacer esa selección del tamaño del rodamiento, lo podemos hacer aplicando los siguientes criterios. Con base a la vía nominal. Lo hacemos con base a la vía nominal cuando el rodamiento está sometido a esfuerzos dinámicos. O lo podemos hacer, en este caso, esfuerzos dinámicos y cargas y magnitud y direcciones constantes. Hagan de cuenta como cuando estamos calculando están diseñando usted un eje y en el eje hay un gran helicoidal. Entonces, un soporte solamente carga radial, el otro ya carga radial y carga axial. Carga combinada. Pero las magnitudes de esa carga son constantes, tanto en dirección y sentido. No va a cambiar. Y en ese caso haríamos la selección del rodamiento que vamos a colocar ahí desde el punto de vista de la vía nominal. Ahora bien, lo podemos hacer con base a la capacidad de carga estática. En ese caso, la recomendación es que lo hacemos cuando las velocidades de giro son bajas, menores de 10 revoluciones por minuto. Un eje que gira eso, pues no hay necesidad de hacerlo por base de la vía nominal. Simplemente le aplicamos la carga estática. Movimientos oscilantes muy lentos. Oscilan muy lentamente. El rodamiento está durante mucho tiempo quieto. Digamos que en una jornada de trabajo de 8 horas de trabajo, el rodamiento trabaja solamente 15 minutos. El resto del tiempo permanece quieto. Entonces ahí no hay razón de calcularlo bajo la vía nominal. Solamente lo calculamos a carga estática. Aquí en el curso solamente vamos a mirar con base a la vía nominal. Ahí ustedes pueden mirar en el catálogo, aparece con base a la carga estática, que es muy sencillo, muy fácil de manipular. Y eso lo miramos en la siguiente clase. ¿Cómo hacemos la selección del tamaño del rodamiento con base a la vía nominal? Bueno. Ahora sí vamos a hablar de los dolorosos. El previo, no estoy mal, es el 22. Sí, señor, 22. Sí, profe, el 22. El 22. Ya hemos visto unidad 1, unidad 2. La unidad 1 es completa, entra completo porque eso ya lo vimos ya bastante. Ahora pregunto, la unidad 2, ya el otro grupo se puso de acuerdo, me dijo que hasta en granes helicoidales. Ustedes me dicen hasta dónde quieren que haga el previo. Hasta allá, o hasta en granos tónicos rectos, o hasta sin fin corona. Todos los engranes, profesor. No, O sea, las todo dos no. unidades completas. ¿Vamos de acuerdo? Bueno, no sé qué dicen los demás, pues yo. ¿Y por qué no lo Hasta haces sí, igual que el sí, otro sí. grupo? O bueno, Sí, o como igual que el quieran. otro grupo, porque si no nos matamos nosotros mismos con Igual tanto que el otro tema. grupo, mejor. ¿Listo? Todos los Sí, igual engranes, que el Ya otro hagamos lo grupo, siguiente, profe. mire. Prendan el micrófono, que estén de acuerdo. Préndanlo y yo cuento aquí. Los que estén de acuerdo que solamente hacemos hasta granes helicoidales paralelos.
O sea, como el otro grupo. Como el otro grupo, prendan el micrófono. Sí, profe, como el otro grupo. Sí, ingeniero, como en otro grupo. No, prendan, ya han prendido el micrófono para Se mirar. prendió el micrófono. Prendan, los han prendido. Pero no hablen, simplemente yo miro. Pero no hablen, simplemente yo miro. Bueno, ahí veo que la mayoría quiere, la mayoría está en gran, entonces dejamos el predio hasta en gran. ¿Listos? Bueno, ahora sí pueden apagarlo porque voy a hago las siguientes recomendaciones. Miren, el previo empieza a las 10, pero yo faltando 10 minutos, faltando 5 minutos, yo envío el tema. No contesto preguntas, porque yo estoy preguntando, lo lógico es que ustedes me contesten a mí, y no que ustedes me estén preguntando a mí. O sea, ustedes se dedican a trabajar. Si algún dato tienen que cambiarlo porque ustedes consideran que ese dato está exagerado, no sirve, no funciona, y me justifican, lo cambian, y me colocan por qué lo cambian. Si falta un dato porque dice, uy, aquí el profesor le faltó este dato, lo colocan el dato. Ustedes me lo justifican. Todos me lo justifican, ¿listos? Usted toma una decisión porque al fin y al cabo usted van a ser ingeniero y una de las cosas que uno tiene que aprender en la vida es a tomar decisiones. Para bien o para mal, las toma una decisión. ¿Entendido? A veces uno toma decisiones y por ejemplo, uno toma una decisión y se casa. Entonces uno mira si es mala o buena la decisión que uno tomó. Segunda observación. Cuando ustedes, cada hoja que ustedes me vayan a enviar a mí, tiene que llevar código y nombre. Bien porque la escaneen y me manden el PDF, o bien porque le saquen una foto y me manden la foto. Pero el encabezado en cada hoja debe aparecer nombre y código. Hoja que no aparezca eso, hoja que no califica. ¿Estamos? Tercero, cuando usted me envíe a mí la solución, tienen que utilizar el correo institucional. Segundo, en asuntos, en el correo, primero no me respondan en el correo que yo envío el tema, no, en un correo aparte me van a enviar el correo, me van a enviar la solución. Y en asuntos te colocan previo diseño A. De modo que yo monte todo eso de diseño A, lo monto en una carpeta aparte. Y los de diseño B lo monto en otra carpeta aparte. Para calificarlos. Porque entre otros, eso calificar por esta vaina es muy jodido. Calificarlo aquí por esta vaina es muy cansado, no es lo mismo que físico. Y ya cuando uno manda en la descripción del correo, ahí colocan ustedes. Sí, ahí colocan de quién es código, nombre y código, nuevamente. Tiene que ir, en cada archivo que me envíen, tiene que ir nombre y código. Y en la descripción colocan previo de diseño 2, primer previo de diseño 2, fulano de tal, Pancracio, un código tal. O sea que me queda muy fácil clasificarlos, porque me entienden lo que estoy diciendo. Que me quede sencillo clasificarlos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo súper Bueno. claro. El martes, los 15 primeros minutos, si tienen preguntas para hacer, me las hacen. O al final, cuando yo termino casi media hora antes la clase, 20 minutos antes de la clase, también me pueden hacer preguntas. Me dicen, listo, mira, profesor, ¿qué vamos a hacer? Listo, ¿qué vamos a hacer? Si puedo contestarla, con mucho gusto las contesto, aclararlas. ¿Estamos? Pero eso lo hacemos antes del previo. En el previo, repito, en el previo yo me dedico aquí a leer, yo me dedico aquí a jugar. Yo me dedico a hacer cosas diferentes y no puedo estar mirando el correo. Que me mandan un correo y no puedo estar mirando el correo que es lo que me están escribiendo. No. Aquí simplemente cada uno toma las decisiones y si dice, aquí el profesor es que coloqué este ángulo muy grande, lo cambio. Y por esto ya estoy, lo cambio y juegan con la de ustedes. Para que no estén preguntando. Porque se supone que el que pregunta soy yo y ustedes no me contestan. Pero, y fuera de eso, estoy diciendo martes y jueves de la próxima semana, podemos hacer eso. Pero entre semanas me pueden por correo
los que me han mandado información, los que me han mandado ejercicios, yo les contesto. Obviamente, si ustedes miran ahora, siempre estoy contestando. Es que yo abro el correo en la mañana, cuando me levanto. Abro el correo y me pongo a mirar. Ya en la tarde, por ejemplo, ahorita cierro el correo y no lo vuelvo a abrir porque es que yo no soy muy amante de estar mirando correos. Ya claro, o sea, en el sentido, pero en la mañana sí, ¿por qué? Porque en la tarde me dedico a leer los proyectos que grabo. En la tarde me dedico a otras actividades diferentes en el computador, entonces yo no miro correos para nada. Entonces solamente contesto en la mañana. Usted puede mirar, casi siempre contesto en la mañana, en la madrugadita contesto. Y si me han mandado alguna solicitud, yo siempre bajo la hoja que me mandaron, lo bajo, de tal manera que cuando, en la tarde, cuando me pongo a leer, pues tengo que contestar esto, entonces me pongo a leer para hacer las observaciones, si está bien o está mal, o qué hay que tener en cuenta, entonces yo les envío la observación. A los que me han mandado eso, ustedes han dado cuenta que yo he hecho eso. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, nos vemos. Pero yo tengo una... Dígame, Edgar. Usted acabó de decir de lo de las clases que no las iba a grabar. Lo que pasa es que pues yo muchas veces voy a copiar la información y pues se pasan las diapositivas muy rápido. Entonces voy a ir más despacio. Sí, profe, porque pues a mí las grabaciones me sirven porque ya yo las veo y vuelvo y como que repaso lo que usted dice y voy copiando y voy parando el video por donde se va pasando rápido la diapositiva. Entonces la grabación siempre es buena para uno estudiar o para uno recordar cosas que se dicen durante la clase y tenerlas en cuenta, ¿no? Yo voy a ir despacio. Usted me dice si voy muy rápido, pero voy despacio. Porque es que tiene que aprender a tomar apuntes. ¿Qué claro? Vamos a hacer la prueba. Tiene que aprender a tomar apuntes. Porque es que hay unos que no están tomando. Ya hay otros que prenden el computador, ponen la imagen ahí. Porque, por ejemplo, ahorita yo cierro, digamos que a las 11:40 nos vamos de aquí. Y son las 2:30, todavía está la imagen de ustedes ahí. O sea que ese no estaba ahí en clase, ¿sí me entienden? Y yo no, pues yo escucho siempre a los mismos hablando. Hay otras personas que no le conozco la voz. O no preguntan, pero hay personas que repito, que le digo hasta luego y vuelvo y yo lo dejo prendido ahí. ¿Sí? Mientras mando el correo para citar a la otra clase, todo el cuento, yo lo dejo prendido media hora más. Y ahí todavía están, de ahí los ve uno. No están. Y hay otros que no vienen a clase. ¿Estamos? Hay otros que no vienen a clase y yo estoy tomando lista. Yo siempre estoy tomando lista. Que no los nombres otra cosa, pero siempre estoy tomando lista. Siempre tomo lista. Trabajo. Ingeniero, una pregunta, ¿alguna forma en particular que hay que nombrar el archivo cuando uno lo vaya a enviar? Lo acabo de decir hace atrás. No, que vaya con el en asuntos. En asunto de okay. ¿Cómo, Juan Carlos? Sí, en asuntos. No, sí, Radio diseño 2A. Si corta el audio, entonces no alcanza a escuchar todo. Ya. Previo diseño 2A. Para no colocar cálculo elemento de máquina 2, así grandote. Usted más bien colocar diseño 2A. Profesor, Dígame, Maiden. profesor, de casualidad, ¿no hay manera de llegar, digamos, de pronto a algún acuerdo con usted para el tema de la grabación de la clase? Es que lo que dice mi compañero Edgar, o sea, la grabación es muy funcional porque muchas veces uno para estudiar vuelve y repite la clase. En mi caso, yo me la he vuelto a repetir, las vuelvo a ver. Entonces, no sé si podemos llegar a algún acuerdo. Por eso le estoy diciendo, vamos a hacer la prueba, porque es que ustedes no están tomando apuntes. Es que el problema es que no están tomando apuntes. Pero no, sí, ingeniero, lo que dice mi compañera Maylene es cierto. Nosotras estudiamos, es así, vamos viendo la clase y vamos pausando, porque a veces a uno no se le quedan cosas. ¿Cómo? Te repito, es que yo me he dado cuenta que no toman apuntes. No necesito estar prendido, que usted tenga la cámara prendida para que no están tomando apuntes. ¿Me voy a entender? Sí, señor. No, porque a veces pregunto y todos quedan en silencio. Por ejemplo, ahorita cuando te dije cuál es si hubieran colocado la asignación y hubieran colocado, me hubieran dicho, terminan tanto. Los dos últimos caracteres son tantos. Se supone que están tomando apuntes. Es que yo me he dado cuenta por eso. Porque a veces pregunto y yo veo que no me responden porque no están tomando apuntes.
Si alguno toma apuntes, lo felicito, pero creo que ninguno toma apuntes. Ahí sí me voy a arriesgar a hacer esa aseveración. Que no están tomando apuntes, y los apuntes son cosas que uno dice. Por ejemplo, cuando voy a calcular, si tengo engranes helicoidales paralelos, perdón, cruzados, lo he dicho varias veces, cruzados,